Muy buenas y bienvenidos a otro episodio de Gramática Turca sin mamoneos. He estado leyendo un poco los comentarios para ver qué temas coger para hoy. Obviamente vamos a seguir con la continuación de nuestro estudio sobre el sufijo dik. Y además de eso vamos a tratar un par de cosas que creo que merecen la pena porque he visto que hay comentarios sobre esto y creo que además que es un tema muy interesante, que es el orden de los sufijos y el orden de las palabras dentro de la oración, porque entiendo que querráis usar el idioma activamente y para eso necesitáis saber cómo construir las cosas. La morfología es la parte de la gramática que estudia la formación de palabras. En el caso del turco lo que significa es que vamos a estudiar un poco cómo se forman, en qué orden se ponen los sufijos, que es algo que he visto que se ha puesto en los comentarios. ¿Cómo poner los sufijos? ¿Cómo articularlos dentro de una palabra? Bueno, pues esa parte de la gramática turca sería lo que corresponde a la morfología. Del mismo modo, en la oración, en un texto, cómo construir una oración, cómo construir un texto, esa parte de la construcción activa del idioma es lo que corresponde en la gramática a la sintaxis. No esperéis, obviamente, a que demos hoy toda la morfología del turco y que demos hoy toda la sintaxis del turco. Lo que sí os voy a dar es un conjunto de normas básicas, un conjunto de reglas de formación que os pueden guiar a la hora de vosotros construir las oraciones, vosotros construir vuestros textos, etc. Pero antes de pasar a la gramática, sí me gustaría hacer una pregunta a la gente que estáis siguiendo la serie, y es si no preferiríais montar otro canal aparte. Es decir, que yo aquí publico muchísimas cosas personales que a mí me interesan o que a mí me gusta compartir, etcétera, y no todas tienen que ver con gramática turca. Entonces sí es verdad que me gustaría a lo mejor saber si preferiríais que yo montase otro canal exclusivamente de gramática turca para que no tengáis que ver, pues no sé, cuando hago vídeos de Freud, por ejemplo, pues si os interesa, podría a lo mejor hacer un canal alternativo donde poner solamente y exclusivamente tratar la gramática y empezar, si queréis, incluso de cero, aunque siempre con este objetivo de tratar exclusivamente la gramática. Dejadme vuestra opinión acerca de esta fundación de otro canal en los comentarios y en función de lo que yo vaya viendo, pues me decidiré o no a hacer un canal aparte exclusivamente para la gramática turca. Y sin más dilación, pasamos ahora mismo a morfología y sintaxis. Como hemos dicho, la morfología es la parte de la gramática que estudia la formación de las palabras. En español, la morfología estudiaría, por ejemplo, cómo pasamos de perro, perra, perros, perras. Ese cambio en la palabra, a través de sufijos, igual que en turco, es lo que estudia la morfología. ¿Cómo cambian las palabras? ¿Por qué reglas? Una regla, por ejemplo, del sufijo español S es el plural. El plural es, ¿cómo se forma el plural dentro del español? Pues se añade una S como norma general y esa es, digamos, una regla morfológica sencilla, igual que, por ejemplo, hay otra regla morfológica que es cómo formar sustantivos abstractos con el sufijo ición. En el caso del turco, lo que estudiaríamos dentro de la morfología sería el orden y forma de los sufijos. Todos los sufijos obviamente no los vamos a ver, los estamos viendo poco a poco con la gramática, pero sí que podemos dar algunas reglas generales que aplican no solamente en la morfología, sino que aplican también incluso para la sintaxis. Como norma general podemos decir que el turco es una lengua que tiende hacia poner los elementos más concretos al final de la oración o al final de la palabra. En el caso de las oraciones, por ejemplo, el turco tiende a poner el verbo siempre al final, porque el verbo principal de la oración es lo que determina todo el significado del resto de la oración. Digamos que para entender la frase en turco tienes que estar esperando al final. En español, en cambio, si lo pensáis, casi siempre ponemos el verbo principal justo al principio de la oración, al contrario que hacemos en turco. Es una de las razones por la que cuesta tantísimo muchas veces imaginarse la oración en turco. Pero esto que nos vale para la sintaxis, es decir, la construcción de la oración, el verbo principal se pone al final, por ejemplo,
Lo mismo sucede con la morfología. La morfología va a tender siempre, o sea, la construcción de los sufijos dentro de la palabra va a tender siempre a poner los elementos más concretos y particulares de eso que estamos trabajando al final. En el caso de los sustantivos, por ejemplo, pensad que el caso siempre es lo último que va, porque el caso es lo más concreto que hay para ese momento, lo más específico que hay en la circunstancia que sea, es el caso, y lo mismo va a suceder, por ejemplo, en los verbos. Lo último que se va a poner siempre en los verbos va a ser la persona, quien ejecuta la acción, porque ese, en el caso del verbo, es lo más particular. Ahora, de todas maneras, vamos a ver muchísimos ejemplos. No os preocupéis porque vamos a tratar morfología y sintaxis con muchísimos ejemplos. Bueno, voy a empezar por lo que creo que es más difícil, que es igual el verbo. La morfología del verbo es bastante complicada porque es a la que más le podemos añadir sufijos. De hecho, todos los sufijos que hemos visto hasta ahora son del verbo, y entonces entiendo que se puede hacer lioso. He puesto para lo que sería el verbo de la oración principal una fórmula que creo que puede ser bastante útil. Raíz, negación, si la hay, si no, pues no se pone, modo, tiempo y persona. Voy a expresar ahora mismo esto con ejemplos. Aquí he puesto cuatro formas del verbo gelmek, que es venir. Aquí lo veis, geliorum sería vengo, gelmiorum sería no vengo, geliordum sería venía, estaba viniendo, gelmiordum no venía, no estaba viniendo. Vale, si os dais cuenta, veis perfectamente la raíz, gelmek, la negación cuando la hay va siempre primero antes que cualquier otra cosa, inmediatamente después de la raíz, y después va el modo. Vosotros podéis pensar que a lo mejor el ior suena más a que es el presente continuo, porque de hecho posiblemente os lo hayan enseñado así. Realmente ior no se corresponde tanto a un tiempo, no es un tiempo verbal, como si es un modo de la acción, es decir, es el continuo. Ior lo que indica es que la acción es continua. Cuando inmediatamente después del ior viene la persona, se entiende que es el presente, porque se entiende que estás hablando de ahora. Pero, como veis en el tercer ejemplo, geliordum o gelmiordum, en estos dos casos veis que lo que va detrás de la raíz, o en el caso de la negación, el ior no está indicando tanto el presente continuo, sino el modo de continuidad, y que después va el tiempo, y el tiempo está aclarado después con la partícula du, en este caso, que sería la fórmula del pasado. Es el du el que está indicando el pasado, que la acción está sucediendo en el pasado, y el ior lo que está indicando es el modo de la acción. Estamos hablando de una acción continua. En el caso de gidersen, que sería si vas, vemos un proceso más o menos parecido. Vemos siempre la raíz al principio, vemos después el modo, vemos después el condicional, que es la adición especial de este caso, y por último la persona. Siempre, como estamos viendo en todos los casos, la persona es siempre lo último y la raíz es siempre lo primero. El modo en este caso está expresado por el sufijo ar, que bueno, es un sufijo bastante complicado, y a pesar de que se suele interpretar como que es presente, de hecho se lo llama muchas veces presente simple, no es realmente presente simple, es algo bastante más complejo y que algún día entraremos en ello, pero es un modo del verbo. Por decirlo así, vamos a llamarlo solamente por ahora simplemente el hecho de la acción, una acción concreta, mientras que el otro, el ior, habla de la continuidad de la acción. El ar indica simplemente la acción pura, como una forma de denominarla, sencillamente. Esto no es si estás yendo, esto es si vas, es decir, si se cumple la condición de que vas, y aquí el modo no está indicando nada más que la acción misma, la está denominando en su pureza, por decirlo así. Después iría el sa-se, que sería el condicional. En este caso es se por la raíz del verbo, por una cuestión de armonía vocálica. Y por último, como siempre, la persona, que en este caso está indicada por esa n al final.
Os pongo ahora otro caso en el que vemos un condicional y esta vez pongo condicional con el tiempo. Aquí veis igualmente en la raíz, después viene el condicional, después viene el tiempo y después viene la persona. En este caso, como veis, no hay indicación de modo porque aquí está más o menos, se indica el modo más o menos por el condicional, porque se está indicando, digamos, que no se está hablando de una acción real, se está hablando de algo que no existe. En este caso, si hubiese ido, razón por la cual quizá no existe el modo en este caso, o quizá se considere simplemente que el modo, el condicional está cumpliendo aquí la función del modo. Pero de nuevo encontramos después el tiempo y después la persona. De nuevo, raíz siempre al principio, persona al final y tiempo suele ir inmediatamente antes que la persona. En el caso de gitmemem gerek, que sería, literalmente sería, es necesario que no vaya. Como veis es, primero como siempre, la raíz del verbo, inmediatamente después la negación, después la sustantivización, que sería ese segundo me, y por último la persona, que sería esa m final que indica primera persona singular, yo. Es necesario que no vaya. Ese gerek que está indicando el necesidad, el ser forzoso, ¿no? Es necesario que no vaya. En el caso de los sustantivos vamos a seguir esta fórmula. Raíz, plural, posesivo y caso. Vamos a poner un ejemplo práctico de una palabra que se me ha ocurrido, que es fácil y que contiene todo esto, y es evlerimde. Aquí lo veis muy claro. Ev, que significa casa, ler indica el plural, o sea, evler significa casas, evlerim significa mis casas y evlerimde significa en mis casas. Aquí veis exactamente el orden en el que se ponen los sufijos dentro de la palabra. La parte de la sintaxis es un poco más compleja porque requiere que analicemos las oraciones, entonces voy a intentar ir despacito y de nuevo este tema lo voy a retomar otra vez en vídeos posteriores porque es demasiado complejo, pero sí quiero dejar unas líneas más o menos claras. Aquí os dejo una fórmula que creo que podéis utilizar, que sería al final del todo el verbo principal, que es precisamente lo que en español suele ir al principio. Antes del verbo principal, el objeto directo, que es lo que suele ir en segundo lugar en español. Y por último, los complementos. Los complementos son lo que precisamente aparece primero en turco y lo último en español. Entonces, esto más o menos os deja una idea de cómo podéis construir una oración. Ahora vamos a ir a análisis de oraciones concretas. Vamos a ver, por ejemplo, dün akşam odaya girdim, ¿vale? Aquí tenéis un caso súper claro. Primero los complementos, en este caso ayer por la tarde, dün akşam. Después el complemento directo, o sea, el complemento no directo en este caso porque es un dativo, es un complemento indirecto. El complemento del verbo, que sería oda, que es habitación. Oda ya sería a la habitación, hacia dentro de la habitación. Y por último, el verbo principal, girden. Así que, de nuevo, repitiendo otra vez la fórmula de antes, complementos, después objetos del verbo y por último, el verbo principal. Aquí os dejo una oración un pelín más compleja porque tiene uno de los sufijos que hemos visto en las lecciones anteriores. En la primera veíamos el participio activo. Entonces, aquí es un pelín más complejo porque hay dos verbos, luego hay dos complementos. Vamos a empezar por el final. ¿Por qué? Porque es como empezamos nosotros en español. Nosotros en español empezaríamos la frase espero el coche que va a Estambul. Esa sería la forma de hacer la oración en español. Verbo principal, objeto directo del verbo, después la cláusula relativa y después los complementos de la cláusula relativa. Pero de nuevo, en turco es todo al revés. O sea, esta frase, como veis, la podéis construir en turco pensándola en español y poniendo lo último que vaya en español, lo primero. İstanbul'a giden arabayı bekliyoruz. İstanbul'a giden, el coche que va a Estambul, arabayı, el coche bekliyoruz. Entonces, fijaos en las funciones que cumple cada palabra.
İstanbul'a es el complemento del verbo gitmek, que está en su forma de participio activo. Y giden, a su vez, hace de adjetivo del sustantivo araba, que es el coche. Ese araba, a su vez, es el complemento directo del verbo beklemek, que sería esperar. De modo que tenéis, al final siempre, verbo principal, justo antes del verbo principal, el objeto directo del verbo, justo antes de eso, los complementos. En este caso lo que tenemos es un verbo transformado en adjetivo más el complemento, a su vez, de ese segundo verbo. Yo sé que es muy confuso, pero es que es lo que hay, no hay otra, es el idioma, ¿qué le vamos a hacer? Pero con esto más o menos tenéis una idea. Os aconsejo que hagáis esto que veis aquí con los colores y todo esto, Istanbul, Giden, Araba y Bekliyorum y todo esto. Os aconsejo que cojáis textos en turco. Nosotros vamos a hacerlo aquí en las siguientes lecciones, pero os aconsejo que lo hagáis ya por vuestra cuenta. Coged frases en turco y analizarlas y ved qué función cumplen dentro de la oración. Los que hayáis conseguido, los que os queráis meter en el Patreon, como sabéis, en el Patreon voy a ir metiendo cositas. De hecho ya hay bastante material subido en Patreon, pero voy a hacer análisis sintácticos especiales y tengo textos analizados ya que están subidos al Patreon para los que quieran participar en la plataforma y apoyarme, pues que tengan material para analizar estas cosas. Bueno, el momento que todos estáis esperando. ¿Qué vamos a tratar hoy con el sufijo dik? Bueno, pues hoy vamos a ver con el sufijo dik una función muy importante y que es súper común, posiblemente incluso sin saber qué era esto, lo habéis escuchado ya si veis series o leéis lo que sea en turco, que es la función narrativa del sufijo dik. Como hemos dicho, dik es un sufijo que nos sirve tanto para sustantivizar un verbo como para adjetivarlo. En el capítulo anterior lo que hemos visto ha sido ver cómo el sufijo dik servía para adjetivar el verbo de manera que se convirtiese en el adjetivo de un sustantivo que definimos inmediatamente después. Bueno, pues hoy vamos a ver una función que es un pelín diferente, un pelín más complicada, porque requiere más trabajo, que es la función narrativa. Realmente la función narrativa es relativamente sencilla de entender y es relativamente sencilla de formar. Simplemente tenéis que pensar en raíz del verbo, sufijo dik, después ponemos la persona, un posesivo, y después ponemos el sufijo del locativo da, de. Por ejemplo, eve geldiğimde seni buldum. Esto significa, cuando yo llegué a casa, es decir, literalmente traducido sería, en mi llegar a casa te encontré. ¿Vale? Tomad esta frase un poco como ejemplo. Aquí lo que hemos hecho ha sido sustantivizar el verbo gelmek. Cogemos el verbo gelmek, le quitamos el mek, le ponemos el dik, le ponemos el posesivo, porque es mi llegar a casa, y le ponemos el locativo. Es decir, la traducción literal sería, en mi llegar a casa te encontré. Ese en mi llegar a casa sería el uso narrativo del sufijo dik. Bueno, aquí como veis tenéis tres ejemplos. Eve geldiğimde seni buldum, ese ejemplo lo hemos visto antes, así que no me voy a detener más en él, pero los otros sí son interesantes. Dün okula geldiğimde seni yoktum. Sana parayı verdiğimde niçin saymadın? Dün okula geldiğimde sen yoktun. Vamos a dividir las dos partes. Tenemos en primer lugar dün okula geldiğimde, que sería el uso del sufijo dik en este caso, y que significa ayer cuando fui a la escuela tú no estabas, ¿vale? Ese geldiğimde está indicando el cuando fui, o sea, cuando llegué más bien, cuando llegué a la escuela, cuando vine a la escuela. Y el resto dün okula son simplemente los complementos de la frase. El sufijo, lo que es el sufijo, veis aquí, tiene un uso expresamente narrativo. Cuando llegué, cuando vine.
En el segundo caso es exactamente igual. Sana parayı verdiğimde. Aquí de nuevo es exactamente lo mismo. Verdiğimde sería en mi dar. Lo que hace el sufijo es transformar el vermek en un sustantivo al que le puedes poner un posesivo, en este caso primera persona del singular, y sobre esa palabra definitiva, o sea, en ese midar, verdiim, con la cláusula final lo que hacemos es darle ese sentido narrativo de en darte el dinero, cuando te di el dinero. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado útil. Yo seguiré leyendo vuestros comentarios para ver qué tratar en los siguientes temas. Yo creo que los de hoy han sido dos temas fundamentales que se ven poco además exactamente y son cosas igual un poco difíciles, pero espero que os haya sido útil. Por favor, respondedme en los comentarios a la pregunta que hice al inicio del vídeo acerca de si monto otro canal o no, porque estoy intentando ver cómo darle más vida a esto, ¿no? Porque veo que hay mucho interés, pero igual el tener todo arrebujado en el mismo canal me está suponiendo precisamente un freno al crecimiento, así que contadme qué preferís, si preferís que se quede todo aquí o si nos movemos o movemos la parte del turco a otro canal. Muchísimas gracias de nuevo por ver los vídeos y muchísimas gracias por vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente entrega.